Bienvenidos a este episodio de la serie Paz en la Tormenta. Les saluda Ana Raquel y la pregunta para hoy es la siguiente: ¿podemos vivir con fe y esperanza? Tenemos a un invitado especial que nos dará la respuesta. Adelante. ¿Cuán importante es mantener la fe y la confianza en la providencia divina? Esta energía agradable que proviene del cielo resulta en beneficio para mantener las buenas relaciones humanas, para vivir felizmente en familia, para llevarnos bien los unos con los otros y para todo lo que nosotros emprendamos en nuestro diario vivir. Jesús es la fuente de esa fortaleza espiritual, emocional y física. Busquémosle a Él de todo corazón. Y en este momento, mi querido amigo, amiga, te invito a orar antes de escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias, oh Dios, por todas las personas que se han conectado, desde el más pequeño hasta el más grande. Oramos, oh Dios, por aquellos también que están pasando por momentos difíciles, tal vez financieramente, en su salud. Oramos, oh Padre Celestial, por aquellos que están desanimados en la vida espiritual. Dale esa fuerza que ellos necesitan para continuar adelante y que el mensaje en esta ocasión sea de mucho beneficio para cada uno de ellos. Gracias por la presencia constante de tu Santo Espíritu. Ilumina nuestra mente para que el mensaje, oh Dios, sea comprensible, que lo podamos disfrutar y lo podamos poner en práctica. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. En mis manos tengo el libro Aprenda a tener fe y esperanza, de los escritores Enrique Shay y Frances Gelabert. Sé el primero en completar la frase que aparece en el cintillo y enviarla al número de WhatsApp. No te pierdas la programación. Disfrutemos de esta hermosa alabanza a continuación. Comparte el link, comparte esperanza. A continuación, el mensaje para hoy. Hola queridos, hola queridas. Qué alegría saludarlos. Les mando un abrazo muy grande y continuamos aquí en este evento tan especial, Paz en la Tormenta. Y aquí te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está yendo esta semana tan especial que estamos teniendo, donde estamos viendo el poder de Dios? Y hablando de poder de Dios, hoy quiero hablarte de la palabra poderosa de Dios, esa palabra que tiene poder para transformar tu vida. Y si en este día le estoy hablando a alguien que es víctima de los vicios, alguien que es víctima del alcohol, de las drogas, de la pornografía, hoy quiero decirte que la palabra poderosa de Jesús va a transformar tu corazón. La palabra poderosa de Jesús va a cambiar tu vida y va a darte una nueva perspectiva. Entonces, ahí donde te encuentras, antes de abrir la Biblia, quiero que cierres tus ojos porque vamos a orar juntos para pedir que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias porque estamos juntos aquí. Gracias porque podemos abrir tu palabra. Y gracias porque este día, Señor, veremos tu poder siendo manifestado en nuestros corazones. Bendice a mis amigos que están a la distancia, Señor, a los que están cerca, a los que están lejos, a los que están a través de internet, de la radio o de cualquier otro medio. Señor, que esta noche, que este día sea un día de poder. Oramos en tu nombre. Amén, Señor. Amén. Hace un tiempo atrás estaba conversando con alguien que me decía, Jorge, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y es justamente de eso que quiero conversar contigo en este día. Así que ahí donde te encuentras, por favor, abre la santa palabra de Dios, que está siendo la base de nuestras reflexiones para todos estos días. En el Evangelio según San Juan capítulo 8, Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos 31 en adelante. Voy a leer el versículo 30 también. El verso 30 dice así: al hablar él estas cosas,
muchos creyeron en él. San Juan capítulo 8, verso 30. Al hablar él estas cosas, muchos creyeron en él. Y el texto continúa diciendo, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Queridos, hay algunas cosas que necesitamos dejar claras en el inicio de nuestra reflexión del día de hoy. Este mensaje no es para personas que no creen en Dios. Este mensaje es para ti que estás del otro lado, que eres un bautista, que eres un pentecostal, que eres un adventista del séptimo día, un católico. Para ti que eres un cristiano de otra denominación. ¿Y por qué digo esto? Porque si prestaste atención, Jesús le estaba hablando a personas conocidas. El verso 30 que leí en el inicio dice: al hablar él estas cosas para muchos que creyeron en él. Entonces, Jesús no le estaba hablando a desconocidos. Jesús le estaba hablando a sus discípulos, aquellos que habían creído en él. De la misma manera, yo sé que a través de estos mensajes estamos abrazando a personas que creen en Jesús y lo aceptan como Salvador personal. Independientemente de la denominación religiosa, de la iglesia a la cual pertenezcas, yo sé que tú crees en Jesús. Amén. Amén. Y tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Ahora, aquí voy a hacerte pensar un poco. Porque si Jesús le está hablando a personas que creyeron en él, ¿cuál será el mensaje que Jesús tiene para esas personas? Y ahí pregunto, ¿cuál será el mensaje que Jesús tiene para mí y para ti? ¿Cuál será ese mensaje? Jesús le va a decir a sus amigos lo siguiente. Presta atención, dice el verso 31. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, o sea, personas religiosas, personas que seguían una denominación, pero personas que necesitaban ahora ir un poco más allá en su entendimiento de lo que significa seguir a Jesús, de lo que significa la verdadera religión. Entonces Jesús a esos amigos, a esos discípulos, a esos creyentes, él les va a decir lo que Jesús quería decirles, que es esto lo que Jesús hoy quiere decirte a ti. Tú que creíste en mí, presta atención, dice Jesús, tú que creíste en mí, debes permanecer en mi palabra para ser verdaderamente mis discípulos. Y aquí pregunto algo que es importantísimo. ¿Por qué creer en la palabra es tan necesario? Primeramente porque, como dice el apóstol Pablo, escribiéndole para su amigo Timoteo, la palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, para corregirnos, para hacernos andar en el camino. Como diría el salmista, la palabra, la Biblia, el mensaje de Dios es una luz para que podamos seguir el camino en medio de la oscuridad. Entonces, la Biblia es necesaria para que podamos encontrar el camino a Dios. Ahora Jesús utiliza esta palabra, que él la va a utilizar después en el Evangelio, según San Juan también, el capítulo 14, él va a decir, permanezcan. ¿En quién? En mi palabra. Y él va a decir después, permanezcan en mí. Ahora Jesús comienza diciéndoles, permanezcan en mi palabra. ¿Cuál palabra? La palabra. La Santa Biblia. La palabra de Dios, la palabra inspirada. La palabra que fue entregada para que tú y yo podamos conocer el mensaje de amor de Dios. Para que podamos conocer la voluntad expresa de Dios a través de los 10 mandamientos, para que sea revelado a nuestros corazones el carácter amoroso de Dios en nuestras vidas. Es por eso que tú y yo necesitamos seguir la palabra y permanecer en la palabra. ¿Qué es permanecer? Es estar conectado. ¿Y por qué es necesario entonces permanecer en la palabra?
Jesús va un poco más allá y dice, para que sean verdaderamente libres. Y yo te pregunto, ¿libres de qué? Libres del pecado. Entonces, pastor, lo que tú estás queriendo decir es que la palabra nos liberta del pecado. No. Lo que yo estoy diciendo es que la palabra nos muestra cómo ser libres del pecado. Y ser libres del pecado es abrazar a Jesús porque Él es quien vino a darnos libertad y vida. Ahora, la palabra nos muestra cuál es ese camino para que podamos tener la verdadera libertad. Mira, déjame explicártelo de otra manera. La Biblia es la revelación de Dios. Es Dios mostrándose a sí mismo. Dios se muestra de muchas maneras. La Biblia lo dice claramente. Dios se muestra a través de la naturaleza. El propio salmista escribió, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, la naturaleza nos muestra a Dios, pero solo ver la naturaleza es una mirada distorcida de Dios. Entonces, ¿qué más nos muestra el amor de Dios? El amor de Dios es manifestado también a través de seres humanos. Una mamá abrazando a su bebé. Un papá abrazando a su hijo. Entonces, es la naturaleza que nos revela el carácter de Dios. Es el amor entre seres humanos que nos revela vislumbres del carácter de Dios, pequeñas muestras del carácter de Dios. Ahora, Jesús mismo, dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el verso 14, se nos dice que Jesús mismo es la revelación del carácter de Dios. Entonces, la naturaleza, el amor de los seres humanos, el propio Jesús es la revelación del carácter de Dios. Ahora, la revelación escrita está ¿en dónde? Está en la palabra. Lo que ya te mencioné, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, donde se nos dice que toda la palabra de Dios o toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, para entender el verdadero carácter de amor de Dios, necesitamos de mirar la naturaleza, de observar a los seres humanos, de aceptar a Jesucristo, que es la revelación máxima de Dios en esta tierra. Y al mismo tiempo necesitamos abrazar la palabra. Por eso Jesús nos dice que debemos permanecer en la palabra. ¿Para qué? Para que podamos ser verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque la palabra nos está llevando a Jesús. Mira, San Juan capítulo 5, un verso que es extremadamente conocido. San Juan capítulo 5, el verso 39. Jesús les estaba hablando aquí a los fariseos y él les dice así: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. A veces nosotros estudiamos la Biblia porque parece que en la Biblia está la vida eterna. La vida eterna está en el conocimiento de Dios. Y la Biblia es simplemente, o mejor dicho, es un gran canal para mostrarnos la vida eterna que es Jesús. Entonces, cuando vamos a la Biblia, no es para encontrar vida eterna en la palabra en sí, sino como dijo Jesús en San Juan capítulo 5, verso 39, son ellas las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces ahí tú te preguntas, pastor, ¿por qué necesito estudiar la Biblia? ¿Por qué necesito ir a la Biblia? Tú necesitas ir a la Biblia porque la Biblia te lleva a Jesús. Tú necesitas ir a la Biblia para conocer a Jesús. Tú necesitas ir a la Biblia para tener la verdadera vida eterna, que es Cristo Jesús morando en tu corazón. Amén. Ahora tú puedes decirme, pastor, ok, entendí. Veo la revelación del carácter de Dios en la naturaleza, en el amor del ser humano, en el propio Jesús y en la Biblia. Pero, pastor, no me dan ganas de estudiar la Biblia. ¿Qué tengo que hacer? Mira, no es natural para nosotros ir a la Biblia y estudiar la Biblia. No lo es. Aquí yo te confieso algo, soy pastor, 20 años siendo pastor. Y no es fácil para mí estudiar la Biblia, sin embargo,
Entendí que necesito ir a la Biblia para recibir el mensaje de Dios en mi corazón. Y si no voy a la Biblia, estoy corriendo el riesgo de no ser liberado por el poder de Jesús de mis pecados y de mis opresiones. Entonces, pastor, ¿cómo puedo hacer para ir a la Biblia? Yo tengo algunos consejos aquí para darte. Primer consejo para estudiar la Biblia. Número 1. Sigue un plan de lectura. Yo leo un capítulo de la Biblia por día. Y me hace muy bien. La Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial tiene un plan de lectura titulado Reavivados por su palabra. Entonces tú vas leyendo un capítulo por día. En estas semanas estamos leyendo los Evangelios, por ejemplo. Tú puedes seguir un plan de lectura. Escoge un plan de lectura. Otra forma de estudiar la Biblia es la escuela sabática. Es un plan de lectura también, organizado por la iglesia. Sigue un plan de lectura. Elige cuál vas a seguir, pero sigue un plan de lectura. Que ese plan de lectura sea seguido en oración. Entonces, antes de abrir la Biblia, tú tienes que orar. Pedir la dirección de Dios para que el mismo Dios que inspiró la Biblia ahora te ilumine para entender la Biblia. Entonces vas a seguir ese plan de lectura en oración. En segundo lugar, ve al Señor aun cuando no tengas ganas de ir al Señor. O sea, lee la Biblia aunque no tengas ganas. Pero pastor, eso no es hipocresía. No, no es hipocresía. Eso es entrenar nuestro corazón para ir a Dios aun cuando no tenemos ganas y deseos de ir a Dios. Entonces necesitamos entrenar nuestra vida para ir a Dios. Mira, te lo voy a colocar con un ejemplo. A los casados, piensen conmigo. Hay días que tú tienes deseos de conversar con tu esposa, de estar con tu esposa, de pasar tiempo con tu esposa, ¿sí o no? Sí, espero. ¿Y por qué? Porque tú amas a tu esposa. Tú amas a tu esposo, tienes deseos de pasar tiempo con él. Ahora, hay días que tú te levantas y tú quieres estar sola o tú quieres estar solo. Y tú tienes tu momento de soledad, no quieres conversar. ¿Nos pasa? ¿Sí o no? Ahora te pregunto, ¿eso significa que tú dejaste de amar a tu esposa? ¿Que tú dejaste de amar a tu esposo? Claro que no. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos altos y bajos emocionales a lo largo de nuestros días. Entonces, cuando no tengas deseos de ir a Dios, dile, Señor, no tengo deseos de conversar contigo. Y cuando menos te des cuenta, estarás conversando con Él. Ese día que no tienes ganas de leer, por lo menos lee un versículo de la Biblia. Pero lee la Biblia. Entonces, primer consejo, sigue un plan de lectura. Segundo, ve a la Biblia aun cuando no tengas deseos de ir a la Biblia. Tercero, utiliza un método de memorización de la Biblia. Yo escribo mi Biblia, yo subrayo mi Biblia y escribo los comentarios y los pensamientos de Dios en un cuaderno, lo escribo a mano. ¿Por qué? Y este es el cuarto consejo. Desconecta todo lo que te desconecta de Dios. Celular, televisión, radio. En cuanto estás haciendo tu culto, ese es tu momento entre tú y Dios. 4 consejos bien simples. El primero, sigue un plan de lectura en oración. El segundo, sigue la lectura por más que no tengas deseos de ir a Dios ese día. El tercero, usa una metodología de aprendizaje. El cuarto, desconéctate del mundo para tener tu momento con Dios. Recuerda siempre que el motor de nuestro crecimiento espiritual no es nuestro deseo, es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Lo que tú necesitas hacer es ir a la Biblia y permanecer en la Biblia. ¿Para qué? Y aquí viene el punto importante, para que seas libre. Te estoy hablando a ti que eres un mentiroso compulsivo. Se te hace difícil dejar de mentir, ¿verdad? Sé que no es fácil.
Pero a ti te digo, Dios tiene el poder para libertarte de la mentira. Dios puede darte libertad de los vicios. Eres alguien que está usando pornografía ya hace bastante tiempo. La pornografía te está destruyendo el cerebro, está destruyendo tu matrimonio, está destruyendo tu santidad, está destruyendo tu relación con Dios. Necesitas apartarte de ese vicio terrible de la pornografía y no lo vas a hacer por tus propios medios. Es Dios quien te va a dar el poder para hacerlo. Pero para tener el poder necesitas acercarte a Dios a través de la palabra de Dios. Y Dios te dará libertad. Hoy voy a orar para que Dios te dé libertad. Dios puede libertarte de tus miedos y de tu cargo de conciencia. ¿Será que en este día le estoy hablando a alguien que abortó? Que hiciste un aborto porque no te sentías digna en ese momento de traer un hijo al mundo. Porque no te sentías digna de que ese hijo sea el fruto de algo que hiciste de forma equivocada. Hoy te digo algo, Jesús va a sanar tu herida producida por ese aborto. Hoy quiero decirte que Dios va a curar tu herida. Hoy quiero decirte que Dios te va a libertar de tu pecado, ese pecado que tú y Dios conocen. Es el orgullo, es el querer ser más que otro, es la envidia. ¿Cuál es tu pecado? Tú lo conoces. Yo quiero decirte que Dios va a darte libertad, pero lo que tú necesitas hacer ahora es pedirle al Espíritu Santo que Él te dé la capacidad de entrenarte para ir a Jesús todos los días. Y que a través de la palabra puedas conocer a ese Jesús que te hará verdaderamente libre. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Para recibir a Jesús en nuestras vidas, como la verdad, como el camino y como la vida, nosotros necesitamos ir a Él todos los días. Todos los días, conocerlo a través de la palabra, a aceptarlo a Él como la única verdad de nuestras vidas y aceptarlo a Él para que Él nos haga verdaderamente libres. La Biblia no te salva, pero la Biblia te muestra quién es el Salvador del mundo. La Biblia no te transforma, pero la Biblia te lleva a conocer el poder del único que puede transformarte y darte libertad plena. La Biblia es el único libro que tiene poder para transformar personas. Me gusta mucho leer, estudio mucho. Y he leído muchos libros a lo largo de mi vida. Tengo una meta de lectura anual de libros, de 20 a 25 libros por año. Leo bastante. Pero quiero decirte algo, nunca leí un libro que tenga el poder de transformar el corazón de un ser humano como lo tiene la Biblia. Porque la Biblia es un libro inspirado por Dios, la Biblia es un libro entregado por Dios para darnos verdadera libertad. Yo no sé en cuál denominación religiosa te encuentras ahora, pero hoy quiero desafiarte a que no sigas enseñanza de hombres, sino que sigas la verdad bíblica. Que sigas lo que Jesús te dice en su palabra para que realmente seas libre de todos tus pecados, de todos tus vicios, de todos tus miedos y de todas las mentiras que te han contado. En el nombre de Jesús hoy quiero invitarte para que seas verdaderamente libre en Cristo Jesús, aceptando la palabra poderosa de Dios para transformar tu vida. Y si todavía no estás estudiando la Biblia con nosotros, aquí en la pantalla, ahora tú que me estás viendo, va a salir un número de teléfono, un contacto, para que te pongas en contacto con nosotros para estudiar la Biblia. No porque seamos mejores que tú, sí porque tenemos la posibilidad de mostrarte lo que dice la Biblia. Y tú que estás en la radio ahora, antes de terminar el programa, alguien te va a anunciar el número. Alguien te va a decir cómo contactarte. Quiero que te pongas en contacto con nosotros para estudiar la Biblia como nunca antes, porque la palabra te libertará de tus pecados. Te estoy hablando a ti que eres usuario de drogas. Te voy a decir ahora lo que quiero que escuches con toda atención. Jesús te va a dar la verdadera libertad. Amén.
Entonces vuelve a Jesús, vuelve a la Biblia. Tú que eres un borracho. Conocí un borracho. Conocí a un alcohólico que un día alguien llegó a su casa para enseñarle la Biblia a su esposa y él estaba destruido por el alcohol. Parecía que no escuchaba nada. Esa persona comenzó a enseñarle la Biblia a su esposa y él estaba tirado al costado de su esposa, borracho, completamente inconsciente, pero comenzó a escuchar la Biblia y cuando la Biblia llegó a su corazón, ese hombre fue transformado por el poder de Dios. Y te digo algo, ese hombre se entregó a Jesús, fue bautizado, recibió el perdón de todos sus pecados y fue transformado para gloria y honra del Señor. Entonces, yo creo que la Biblia tiene poder porque la Biblia nos lleva a Jesús. Hoy te digo, acepta la Biblia. Acepta la Biblia. ¿Hay alguien en este día que quiere aceptar la Biblia? ¿Hay alguien que dice, yo acepto la palabra de Dios como la palabra transformadora? Entonces ahí donde estás, yo quiero orar por ti. Vamos, ponte en contacto con nosotros. Escribe aquí abajo, yo acepto a Jesús, acepto su palabra, acepto la libertad. Vamos a orar. Cierra tus ojos donde estás, que quiero orar. Padre, gracias por tu mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias por el poder de tu palabra expresado en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te entregamos nuestras vidas, Señor, y entrego la vida de tantas personas que en este momento están viniendo a tus pies, Señor, y lo hago en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te espero mañana para seguir conversando acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Un abrazo y bendiciones. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que vuelva otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso,
Hemos disfrutado de este hermoso mensaje y de las alabanzas. Acompáñame a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este mensaje que nos has dado. Te pedimos de una manera especial por los enfermos de tu pueblo. Sé con ellos, Señor, pon tus manos sanadoras sobre ellos para que puedan recuperarse pronto. También te pido por las personas que en estos momentos están buscando trabajo, que puedan encontrarlo. Guíanos en cada una de las cosas que vayamos a hacer, que podamos sentir que tú estás con nosotros siempre y nos das esperanza. En tu nombre, amén. Se despide de ti Ana Raquel y espero poder verte en el siguiente capítulo de la serie Paz en la Tormenta. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos en la tormenta. Él puede calmar la tempestad, Él puede sanar la enfermedad, Él es la paz en la tormenta. No hay vacío que no pueda llenar, ni hay problema que no pueda arreglar. Él es la paz en la tormenta. Paz, paz, paz en la tormenta. Él es la paz en la tormenta.